Bienvenidos una vez más a un video de solución de problemas del curso de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a calcular el campo magnético para una corriente superficial. El problema dice: una tira de metal delgada y muy larga con un ancho omega lleva a todo lo largo una corriente I, como se muestra en la figura. Determine el campo magnético en el punto P del diagrama. El punto P está en el plano de la tira a una distancia B de ella. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a hacer una suposición o una consideración mejor, y es dividir esta tira de metal en diferenciales de corriente muy pequeñitos que se comportan como filamentos de corriente, ¿sí? Entonces, bueno, para ello vamos a tener en cuenta, primero que todo, el campo magnético generado por un filamento de corriente infinito, que es igual a μ0 corriente sobre 2pi por el radio en la dirección de un vector unitario angular, es decir, que el campo magnético circula alrededor de dicha corriente. Y bueno, aplico el campo magnético de un filamento infinito, ya que el problema me dice que la lámina es muy larga. Entonces, si sacamos una tira, un diferencial de corriente de I infinitesimal, pues va a tener una longitud también infinita. Bien, y también por otro lado vamos a utilizar el concepto de corriente superficial. Recordemos que la corriente superficial K va a ser igual a la corriente por unidad de longitud. Longitud en la cual dicha corriente está distribuida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta corriente I está toda distribuida en esta longitud omega. ¿Vale? Ese es el concepto de K. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es graficar de manera frontal, es decir, como si estuviese mirando la lámina por este lado, ¿vale? La voy a estar mirando por aquí. Y en base a este dibujo, pues resolveremos el problema, ¿ok? Voy a pausar un poco el video mientras hago el dibujo y ya les explico qué dibujo, qué representa cada cosa. Bueno, aquí ya tengo graficado el sistema, entonces esto vendría siendo la lámina, ¿listo? Esta vendría siendo la lámina. Los puntos azules indican la dirección de la corriente, pues como vemos la corriente va a lo largo del eje X, es decir, saliendo del plano de la pantalla. Y voy a considerar de esa lámina un diferencial de Y, un pedacito muy pequeño, infinitesimal, de longitud de Y, que obviamente estará a lo largo de toda la lámina, es decir, tomar un pequeño segmento acá y considerado a lo largo de toda la lámina. Por eso es un filamento infinito. Y ese diferencial de Y, a lo largo de ese diferencial de Y, va a haber una parte de la corriente que voy a llamar DI. Bien, este DI se comporta como un filamento con corriente rectilínea. La distancia que hay desde el origen a donde he tomado el de Y, vamos a llamarla simplemente Y. La distancia que hay desde el diferencial de corriente de I, que es un filamento, hasta el punto P, la vamos a llamar R, vendría siendo toda esta. Y bueno, aquí está la distancia B, que el problema indica en el enunciado, es la distancia que hay desde la lámina hasta el punto P, donde se va a determinar el campo magnético. Ok, entonces planteando el campo magnético para este sistema, para este diferencial de corriente de I, pues ya no será un campo magnético B de la lámina, sino una parte del campo de la lámina, es decir, que lo podemos escribir como un dB, que va a ser igual a μ0 por una corriente que va a ser la corriente de I sobre 2pi por el radio. Y la dirección del campo magnético, por regla de la mano derecha, pues nos damos cuenta, va en la dirección del eje Z. Le recordemos, regla de la mano derecha, el campo magnético circula la corriente dependiendo de la dirección de la corriente. En este caso, como la corriente sale del plano, la regla de la mano derecha me dice que el campo magnético está dando vueltas en este sentido. La vamos a ver ahí, circulando alrededor de esta corriente, ¿vale? Que es la corriente que estoy tomando por ahora para el campo, la de I. Si nos paramos en el punto P, vemos que el campo magnético, lleva la dirección
del eje positivo Z hacia arriba. Vamos a ver el campo magnético aquí. Supongamos que se desea calcular acá en este punto. Bueno, entonces vuelve uno y traza la circunferencia del campo y sería este campo magnético acá en este punto. Pero bueno, en el punto P va en la dirección del eje Z, es decir, en la dirección K. Listo, ese sería entonces nuestro diferencial de campo magnético. Ahora, si analizamos un poco, ¿cuál sería el radio, ¿cierto? La distancia desde la corriente hasta el punto P, que vendría siendo este valor R, pues podemos calcularlo a partir de las distancias que hemos definido aquí, ¿no? Entonces tendríamos que R vendría siendo toda esta distancia medida desde el origen, es decir, B más omega. Bueno, voy a escribir acá a omega, que sería la distancia del grosor de la lámina, pero bueno, como la lámina mide toda omega, pues de la mitad, desde el origen hasta este extremo, tendríamos omega medios. Voy a marcarla por acá, o se me olvidó en un principio, omega medios. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos que R va a ser igual toda la distancia, que sería omega medios más B, a eso le vamos a restar Y, para que me dé R. Entonces sería omega medios más B menos Y. Ese sería el valor de nuestro radio. ¿Ok? Entonces, con base en eso, tenemos que el campo magnético generado por ese diferencial de corriente va a ser igual a μ sub 0 sobre 2pi por DI sobre omega medios más B menos Y. Bien, ahora lo que voy a tener en cuenta es la corriente, ¿sí? Al final, porque vamos a empezar a integrar. Vamos a empezar a integrar este campo. Para obtener el campo de la lámina, pues tengo que integrar este diferencial de campo, obviamente. Y al integrar, pues tengo que mirar cuáles de estos parámetros son variables y cuáles son constantes. Obviamente, μ sub 0 sobre 2pi es una constante. Vamos a integrar la corriente, pero miren que la corriente está condicionada a esta distancia también. Si tomamos un diferencial de corriente por acá, pues obviamente se puede apreciar cómo el radio se va a alterar. Si lo tomamos por acá, ya sería otro radio diferente. Y hay una relación entre todos estos parámetros, directamente con Y. Esto porque Y puede valer omega medios, puede valer 0, puede valer menos omega medios con respecto al origen. Entonces, obviamente nos podemos dar cuenta cómo el radio está condicionado a la posición sobre la lámina donde se elija el de Y. Entonces, para poder integrar con respecto a una variable que generalmente, así como se hizo en algún momento con el campo eléctrico, con el potencial eléctrico, también en el campo magnético, se lleva siempre estas integrales a términos de variables espaciales. En este caso, Y. Vamos a integrar a Y. Para eso utilizamos acá. Entonces recordemos que K es igual a corriente sobre longitud. En este caso, la longitud de la lámina, que vale omega. Bien, y también sabemos, ya lo hemos escrito previamente, K es igual a DI sobre DL. En este caso particular, K va a ser igual a DI sobre DY. Entonces tendríamos que DI es igual a K por DY, donde K vale I sobre omega. En conclusión, el elemento de corriente que vamos a tomar de esa lámina vale corriente sobre omega por DY. Listo. Teniendo eso en cuenta, entonces, se tendría finalmente que el campo magnético puede mejor ser escrito de la siguiente manera. μ sub 0 sobre 2pi por DI, que viene siendo I por DY sobre omega, que multiplica omega medios más B menos Y. Listo. Ahí tendríamos entonces dirección vector unitario K, que también lo olvidé acá previamente. Vamos a colocarlo K. Bien. Este sería el campo magnético escrito para ese diferencial de corriente de I que hemos tomado de esa lámina. Ahora sí, vamos a integrar este campo. Entonces integramos
a ambos lados de esta ecuación, integramos por acá, integramos también por acá, ¿cierto? La integral de dB, pues obviamente que nos va a proporcionar el valor del campo magnético, va a ser igual. Sacamos de la integral de la parte derecha todo lo que es constante. Recordemos, mu sub 0, 2pi es constante, y sobre omega constantes. Mu sub 0 sobre 2pi, corriente sobre omega, que vendría siendo pues K para toda la lámina. Y ahora sí la integral de dy sobre omega medios más b menos y, todo en la dirección de un vector unitario K. Esta integral la haremos sobre la longitud de la lámina, que es quien posee la corriente. Recordemos que en un inicio la integral va a ser de corriente, que a través de este cambio se pasa a una integral de longitudes, de variables espaciales, pero esas variables espaciales también están limitadas obviamente por la existencia de la corriente. Entonces la corriente solo existe sobre la lámina, no fuera de ella, es decir, sobre esta región nada más. Y esa región, a partir de lo que hemos tomado como origen, va a variar entre este punto y este punto, es decir, desde menos omega medios hasta omega medios. Esos van a ser los límites de nuestra integral, menos omega medios hasta omega medios. Listo, ahora para resolver esta integral, pues podemos apreciar que es una integral de la forma de y sobre y. Es una integral de logaritmo natural. Si quieren, pues podemos hacerla con calma. Vamos a hacer un cambio de variable. Sea u igual a omega medios más b menos y. Es decir, que de u entonces va a ser igual a menos de y. Y por otro lado, entonces, si y es igual a menos omega medios, entonces u sería igual, quedaría aquí reemplazar, acá en esto reemplazar a y como menos omega medios, sería omega medios más b más omega medios, es decir, b más omega, ¿cierto? B más omega. ¿Listo? Y por otro lado, si y es igual a omega medios, entonces u vendría siendo, sería nuevamente sustituir aquí en y a omega medios, queda omega medios menos omega medios 0, es decir, que u valdría b. Con eso pues realizamos el cambio de variable en la integral. Tenemos que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 sobre 2pi, corriente sobre omega, por la integral, haciendo el cambio de variables. Entonces cuando y vale menos omega medios, u vale b más omega hasta b de menos de u sobre u en la dirección K. Bien, menos al sustituir de y por du. Ok, entonces ahora pues esta integral podemos plantearla con este menos. Podemos invertir estos límites si se desea, puede ser una forma, o podemos integrar directamente como quieran. Voy a cambiar los límites. B va a ser igual a mu sub 0 sobre 2pi, corriente sobre omega, por la integral desde b hasta b más omega de du sobre u. Listo. En la dirección K. Aquí ya podemos ver cómo esta integral pues se resuelve fácilmente. Esa es la integral logaritmo natural. B vale mu sub 0, 2pi, corriente sobre omega, logaritmo natural de u. Esto evaluado desde b hasta b más omega. En la dirección K evaluamos esos límites. B es igual mu sub 0 sobre 2pi, corriente sobre omega, ahora vamos acá, logaritmo natural, cuando u vale b más omega, voy a cambiar este paréntesis por un corchete cuadrado mejor, creo que queda mejor, listo, menos el límite inferior, menos logaritmo natural de b.
todo en la dirección K. Perfecto. Esto, pues, ustedes pueden apreciar, es una resta del logaritmo natural que se puede escribir como un cociente. B va a ser igual mu sub 0 sobre 2pi corriente sobre omega por el logaritmo natural de b más omega sobre b. Todo en la dirección K. Y listo. Ese sería el campo magnético calculado, o mejor, generado por esa lámina en ese punto P. Vamos a resaltar aquí este resultado, y el valor del campo magnético ya quedará condicionado a los valores de I, omega y B. Listo, que pues en un problema ahí quedan indicados, pero en un problema numérico pues estarán dados esos valores. En resumen, rápidamente lo que hicimos fue tomar la tira conductora, la tira de metal, y dividirla en diferenciales de corriente de I, que al ser una tira infinita o muy larga mejor, pues puedo aproximar el campo magnético de cada diferencial de corriente como el campo magnético de un alambre o de un filamento infinito. Pero en el caso de la lámina, pues será un diferencial de campo. Y a partir de ello, pues se resuelve la integral utilizando la definición de corriente superficial, corriente K, corriente distribuida en una superficie, en este caso pues con ancho omega, ¿ok? Con ancho omega. Bueno, espero que les haya gustado, que les ayude para entender un poco mejor lo que son las fuentes de campo magnético y la ley de Biot-Savart. Recordemos que este campo se obtiene a partir de la ley de Biot-Savart, que puede ser aplicada directamente en este problema, pero habría que resolver una integral de superficie. Considero que utilizando este campo es un poco más sencillo resolver el ejercicio, y ayudándonos acá para la dirección del campo magnético con la regla de la mano derecha. Eso es todo, muchachos, lo que les traía por este video, y nos vemos en una próxima oportunidad.